Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Me da mucho gusto saludarles en este segundo tema, o en la continuación, o la segunda parte más bien del tema, probados por Dios. Ese es un tema que, como lo he comentado, todos, sin excepción, tenemos que pasar por ese proceso. Es algo inevitable, vamos a decir. No hay no existe un cristiano que diga, a mí nunca me ha probado Dios, no sé lo que es eso. No existe, no existe. La prueba es parte de un proceso natural que todo creyente vive. Todos lo vivimos, sin excepción. Eh, y yo quisiera comenzar esta predicación o esta reflexión con una pregunta. ¿Se han puesto a pensar, hermanos? ¿Se han puesto a pensar que de la misma manera como tú, pues, si eres padre, me refiero a los que son padres, tú como padre, me imagino que en la escuela, o si no en la escuela, en algún tipo de actividad que tu hijo realice, eh, pues te gusta presumir en el buen sentido, no estoy hablando en un sentido negativo o ofensivo o menospreciando, no. Me refiero que como padre te sientes orgulloso en el buen sentido, satisfecho, alegre, eh, de poder hablar de los logros que tus hijos han hecho. O sea, si de repente en la escuela sacó una buena calificación, o tal vez lo pusieron en el cuadro de honor, o tal vez si es más grande, ¿verdad? Consiguió su empleo, un empleo, está trabajando, o ya empezó a lograr, digamos, eh, conquistar ciertas cosas que para él eran difícil. No sé si me explico, pero no sé si se han puesto a pensar que a Dios, sí, a Dios, al Señor, le gusta presumir a sus hijos. No sé si lo habías pensado, no sé si lo habías meditado, no sé si es algo que probablemente tú dices, no, realmente nunca me había puesto a pensar eso. Pero déjame decirte que la Biblia nos enseña, nos dice que a Dios le gusta presumir a sus hijos. Y cuando me refiero a esto de presumir, ¿a qué me estoy, o qué quiero decir? Porque probablemente alguien dirá, no, eso no es bíblico. ¿Cómo Dios va a estar alardeando de un hijo, de sus hijos? ¿Con quién lo haría? Bueno, en el capítulo 1 de Job, que no voy a hablar de Job hoy, sino más bien lo que quiero es, eh, pues, quiero apoyar esto que estoy diciendo, y ahorita lo van a entender mejor por qué lo digo. Pero en el libro de Job se nos dice que, pues, este hombre Job era un hombre íntegro, justo, ¿no? Y en el verso número 8 del capítulo 1, dice que el Señor, Jehová, le dijo a Satanás. Satanás viene y se presenta, y, y el Señor junto, o sea, imagínate esto, ¿no? El Señor está en su trono, está en su trono, y entra Satanás con varios ángeles, que es lo que entendemos, ¿verdad? Y se presenta, y el Señor le dice a Satanás, el Señor, Dios, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Eso qué es? Alguien puede decir, bueno, eso es no sé, es un cumplido de parte de Dios. Bueno, eso es presumir a sus hijos en un buen sentido. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job?
Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Sí? Esta es la forma en la que Dios habla de Job, presume a Job delante de los ángeles y específicamente con Satanás. Y le dice, mira, no lo has visto, no te has puesto a ver a mi siervo Job, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, aquí tenemos ya una base, ¿no? La base es esto que acabamos de ver del libro de Job, pero el día de hoy, continuando con el tema sobre ser probados, es muy interesante porque la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para probar, para traducir la palabra probar, es una palabra que pues llama la atención, porque si bien la palabra probar en hebreo eh, significa o define a alguien que se va a poner a prueba, o sea, no es muy difícil, ¿no? Probar, definición, poner a alguien a prueba, sí, pero también significa o quiere decir darle honor a alguien o darle el privilegio de, o sea, ¿qué quiere decir? Que como lo dice Santiago la semana pasada en el primer tema que yo traté de probados, si no lo han visto, pues les animo a que vayan al primer video, que lo van a encontrar aquí mismo de esta serie que estoy dando de probados, y ahí podemos ver cómo Santiago nos dice que cuando nos encontremos por diversas pruebas, pues debemos de regocijarnos. Es más, dice, bienaventurado el varón. O sea, da un motivo de gozo. Dice, tengan por sumo gozo. Otra versión dice bienaventurado, bendecido. O sea, ¿qué quiere decir? Que la prueba, que cuando Dios nos prueba, en realidad lo que Dios está haciendo es darnos el honor, darnos el privilegio. ¿De qué? Muy fácil. Cuando Dios nos prueba, es como si Dios dijera, es un honor que tú seas probado, es un privilegio. ¿Con qué fin? Pues con el fin de demostrar que tu fe en mí está fuerte, es fuerte. O sea, es un privilegio que Dios nos da cuando somos probados para demostrar que realmente tenemos una confianza en Él, que realmente tenemos una fe fuerte en Él, que realmente estamos dispuestos y que vamos a soportar. O sea, es un momento, digamos, único, ¿verdad? Para que Dios permita que nosotros le demostremos que nuestra fe está firme en Él. Es una demostración y eso es un privilegio. Por eso la palabra hebrea lo define de esa manera. Que no solamente lo define como alguien a quien se le va a probar, o incluso que también significa el hecho de que un metal, cuando era puesto a prueba, cuando se metía al fuego, se probaba, como lo hablé también en el video pasado, hablando del oro, como el oro, para que se quitaran las imperfecciones que puede tener y que salgan a la superficie, tiene que ser puesto en un horno a unas temperaturas muy altas, ¿no? El oro acrisolado es el más puro, y lo que hace eso es el fuego, como le dice Pedro, es sacar a la superficie las imperfecciones, sacar todo lo que no sirve, vamos a decir, todo lo que está ahí de más.
Y todo esto, bueno, pues resulta que pues es un honor, es un privilegio. Entonces, si nosotros pensamos que Santiago también habla de esto y dice, tened por sumo gozo cuando ustedes se encuentren siendo probados o cuando estén en diversas pruebas, este, pues entonces creo que vamos a verlo de una manera diferente, o deberíamos de verlo ya de una manera diferente. O sea, en lugar de quejarnos, en lugar de preguntar y decir, Señor, ¿por qué? No sé, tantas cosas que a veces uno puede decir. En lugar de eso, deberíamos de verlo como un privilegio, como un honor que Dios nos está dando. ¿Con qué fin? Con el fin de presumirnos, de demostrar, en este caso, como en el caso de Job, ¿verdad? Demostrarle a Satanás de qué estamos hechos. Y vamos, que Job pasó la prueba, ¿no? Eso lo vamos a ver en su momento cuando hable yo de Job. Pero a mí me gustaría que fuéramos a ver a un hombre que pues no era nada distinto a nosotros. Él era un hombre de carne y hueso, era un hombre con debilidades, era un hombre pues que de hecho la Biblia nunca la Biblia trata de tapar, de cubrir los errores de esos grandes hombres de la Biblia, ¿no? Jamás, jamás, jamás. O sea, Dios y el Espíritu Santo, cuando inspiran la Biblia, nunca trata de borrar esos episodios. Por ejemplo, en la vida de Abraham, que es el que quiero que veamos hoy, nunca borra el hecho de que dudó. Sí, el hombre de fe, Abraham, dudó, no solamente dudó de la promesa, sino que incluso se rió, se rió, él también se rió, no solamente fue su mujer, él también se rió, eh, mm, dudó, dudó porque cuando viene un hambre muy fuerte en la tierra de Canaán donde él estaba, inmediatamente lo primero que hizo hizo lo que yo creo que muchos de nosotros hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Que nos encontramos con una situación difícil y pues inmediatamente lo primero que hacemos es plan B. A ver, esto ya no, pues tengo que pensar en algo, no, a ver, vamos a pensar qué vamos a hacer ahorita con esto, porque, por ejemplo, ahorita que está la pandemia, ¿no? Mucha gente se ha quedado sin trabajo o se encuentra en una situación muy difícil e inmediatamente empieza la gente a pensar, no, a ver, piénsale, a ver, nos vamos con mi primo, con mi tío a Estados Unidos, no sé, háblale a la comadre, háblale a no sé quién, ¿no? Y muchas veces, tristemente, hay que decirlo, tristemente, muchos cristianos caen en lo mismo, caen en la misma actitud. O sea, lo primero que están pensando es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? En lugar de pensar y decir, bueno, Señor, yo no tengo la respuesta, eh, no tengo los medios, pero pues, Señor, estoy en tus manos. Dame sabiduría. Y muéstrame qué debo hacer, ¿no? Tal como lo dice Proverbios 3, ¿no? Mi Proverbios 3 es uno de mis, pues no puedo decir que es la única, pero sí eh, ha sido una de las escrituras que a mí en lo personal me ha bendecido mucho, 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 mucho en mi vida, en el caminar con Dios, en momentos en los que yo he estado tomando decisiones o pasando por situaciones. Siempre recurro a esta escritura eh, que Salomón, el rey Salomón escribe, ¿no? Él escribe y le dice ahí en Proverbios 3.1, Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Estoy leyendo la traducción viviente. Si así lo haces, vivirás muchos años. Tu vida te dará satisfacción. No permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Y el versículo 5, voy a adelantar un poquito, pero dice el verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Fíjense, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Lo que yo decía, ¿qué sucede?
Esto es muy común en muchos cristianos, lo decía yo tristemente, que inmediatamente se enfrentan ante un problema, una crisis, una situación donde Dios lo está probando, y lo primero que hacen es empezar a pensar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Oye, espérame, dice, a ver, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Claramente dice, no dependas de tu propio entendimiento. O sea, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, voy a ver qué hago, a ver, a ver, ¿cómo le vamos a...? No, a ver. Confía en el Señor con todo tu corazón, no de tu propio entendimiento. Verso 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjense, busca su voluntad en todo lo que hagas. Es una cosa que yo a lo largo de los años he visto en muchos cristianos que les cuesta mucho trabajo entender la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque les gusta hacer la suya. Les gusta anteponer su voluntad por la de Dios, creyendo, aunque no lo dicen, que saben más con Dios, más que Dios. Porque el hecho de que una persona no reciba el consejo de Dios y que haga lo que quiere, le está diciendo a Dios, no lo está diciendo de manera verbal, pero con sus hechos le está diciendo, no te necesito, no necesito tu consejo, no necesito que me digas qué hacer. Yo soy lo suficientemente inteligente y capaz de saber qué voy a hacer, y eso está mal. Dice la Biblia, confía en el Señor, número 1, con todo tu corazón, no con medio corazón, no con un cuarto de corazón, no con 3/4 de corazón, dice con todo tu corazón, número 1. Número 2, no dependas de tu propio entendimiento. No dependas. Eso no quiere decir que tu cerebro lo vas a dejar en la puerta de la casa y no lo vas a usar y vas a ser un zombie. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que no utilices, no permitas que tu conocimiento, tu entendimiento, tu cabecita te dirija, porque la vas a regar, como decimos comúnmente, coloquialmente, la vas a regar. Lejos de hacer que las cosas mejoren y caminen como deben de ser, vas a ser un desastre. Y lo único que va a pasar es que vas a cometer errores y ese error te va a costar otro y otro y otro y otro. Y número 3 dice, busca su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Guíame, ayúdame. Dice, en todo lo que hagas. No solamente cuando tomas una decisión, no, dice, en todo lo que hagas, busca su voluntad. Y como consecuencia de esto, dice, Él te va a mostrar cuál es el camino que debes de tomar. Él te va a mostrar, no tú, no tu inteligencia, no el vecino, no el amigo, no el hermano, no el pastor. No estoy diciendo que esté mal que si tú pides un consejo, pero realmente lo que necesitas es confiar en el Señor con todo tu corazón, no depender de tu entendimiento, de, ahorita vamos a... No. Sereno moreno, tranquilo, busca su voluntad. A ver, Señor, esta es tu voluntad. Sí, entonces tranquilo. ¿Estás en la voluntad de Él? Sí, no te preocupes. Dios te está dando el privilegio, el honor de demostrar tu fe, de demostrar que tú estás firme, sólido, porque eso es lo que significa la palabra prueba, como lo expliqué hace un momento. Dice, y Él te mostrará qué camino tomar. Ahí en Génesis 22, después de lo que comenté de Abraham y lo que les decía yo, que Abraham, al cual se le llama el amigo de Dios, fíjate, se le llama amigo de Dios, qué bonito, ¿no? Que te digan o que te conozcan como el amigo de Dios, es un privilegiazo. Sin embargo, este hombre de fe, que al que le llamamos el padre de la fe incluso, fue un hombre que cometió muchos errores. Y la Biblia nunca jamás trata de ocultarlos. Al contrario, ya lo decía yo, los muestra. ¿Para qué? Pues para que nos demos cuenta que Dios obra en personas, en vasijas de barro, como somos, débiles, frágiles, torpes, ¿verdad? ¿Quién no puede recordar a ese padre de la fe teniendo un hijo con su esclava? ¿No? Aun cuando eso era parte de la cultura, o sea, no era un acto pecaminoso en sí, porque muchos piensan que fue un adulterio. No, realmente eso era parte de la cultura de aquella época, y pues no era algo normal, vamos, porque su mujer era estéril. Entonces,
como él era el amo y el dueño de esclavos, entonces él podía, bajo la ley antigua, la ley de Canaán, él podía, como amo, tener, siempre y cuando él no fuera el estéril, obviamente, él podía tener relaciones con algunas de sus esclavas y como resultado de esa relación, el hijo que tuvieran le pertenecía a él y a la esposa, no a la esclava, porque la esclava era un objeto, era eso, un esclavo, nada más, no tenía valor, no era alguien al que se le daba algún derecho, ¿no? Eso se entendía perfectamente. Pero aquí el punto no es solamente el hecho de que Abraham, Dios le acababa de decir que le iba a dar un hijo y había hecho un pacto con él, y que pues eso demostraba de alguna manera que Abraham no estaba tan convencido y quiso ayudarle a Dios, como muchas veces sucede con nosotros. ¿No? ¿No te ha pasado que muchas veces tú le quieres echar una manita a Dios y las cosas te salen pero terriblemente mal? Eso le pasó a Abraham. Y cualquiera podría pensar, o más bien, muchos de nosotros tenemos la idea de que estos grandes hombres de Dios, que la Biblia nos habla, pues nunca pasaron cosas así, que nunca cometieron errores, que ellos nunca supieron lo que era, pues ahora sí como nosotros decimos en nuestro idioma español, mexicano, nunca la regaron, nunca supieron lo que era regar, ¿verdad? Las cosas, no, sí supieron. De hecho, aquí en Génesis 22 se nos habla de cómo Abraham pasa la prueba del hijo, porque al final de cuentas él le hace caso a su mujer, y los dos, porque fueron los dos, deciden que Abraham tenga un hijo con la esclava, lo que Dios decía hace un momento, y como consecuencia de esa relación sexual nace su hijo Ismael, el cual no era el hijo de la promesa, hay que decirlo. Dios nunca le dijo, eso fue una ayudadita que él quiso dar, que honestamente fue contraproducente, como todas las veces que nosotros queremos ayudarle a Dios, es contraproducente, hermanos. Trae consecuencias terribles. En la vida de Abraham no fue la excepción. Ahora, después de que pasa todo este proceso y que entonces finalmente cree, porque sí cree, él cree que Dios le va a proveer, le va a dar un hijo, el hijo llega, ya su hijo Ismael tenía 15 años, ya era un 13, 15 años, ya era un jovencito, y Isaac, el de la promesa, pues estaba en pañalitos, estaba chiquito, estaba bebé. Y pasa el tiempo, o sea, pasan los años, pues ya Isaac, su hijo de la promesa, ya no es un niño de pequeño, ¿verdad? A veces en las historias o ilustraciones de la escuela dominical se ha enseñado que Isaac era un jovencito. La realidad es que ya era un hombre, ya estaba maduro, o sea, no era un niño. Eh, y dice en el capítulo 22 que después de todas las cosas que habían pasado en la vida de Abraham, Dios puso a prueba a Abraham, así lo dice, y le dijo, Dios le dice a Abraham, o sea, viene ahora y lo va a probar, y le dice, Abraham, le habla, ¿no? Por su nombre, Abraham, y él responde, heme aquí. O sea, Abraham inmediatamente reconoce que Dios le está hablando y dice, sí, Señor, aquí estoy. Verso 2, Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Se fijan cómo para Dios Ismael no es que Dios no lo quisiera? Dios lo bendijo, incluso le dijo a Abraham, voy a bendecirlo por ti, pero en realidad el hijo de la promesa era Isaac, y para el Señor era el único, cosa que el día de hoy para un musulmán esto es algo totalmente aberrante, ¿no? Un musulmán, por eso los musulmanes no quieren a los judíos, porque ellos sienten que la promesa era para Ismael, pero bueno, esa es otra historia. Y le dice, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense ustedes, todo lo que le costó a Abraham, todo el proceso, él ya tenía 100 años, hermanos. Cuando él llegó a la tierra prometida tenía 75. Imagínate, todo lo que tienes que pasar para que ya al final tu hijo
al que te prometió, el cual creíste, y pues pasó una serie de situaciones, de conflictos, pero finalmente ya está, ya crece, ya es un joven, ya es alguien, eh, pues, con, pues ya es tu hijo, con el que es parte de tu vida, el heredero, vamos a decir, ¿no? El junior. Y ahora Dios te dice, pues ese hijo tuyo, que es de tu esposa, eh, pues quiero que me lo ofrezcas en un holocausto. Yo no sé ustedes, pero pues esto es algo que simplemente es muy fuerte, ¿no creen? O sea, después de todo esto, Señor, ahora me pides que te lo entregue como sacrificio. Qué fuerte. Pero miren cómo Abraham había, mmm, había ya entendido y bueno, había crecido espiritualmente de tal manera que nunca nos dice la Biblia que él se negara o que él incluso dijera, oye Señor, pues cómo lo voy a entregar, Señor, pues oye, pues todos estos años y ahora resulta que quieres que yo lo entregue, ¿no? No, si nosotros seguimos leyendo, dice la Biblia que, que él lo tomó al hijo y muy tranquilamente este eh, lo llevó. O sea, no vemos así como que Abraham diga, oye Señor, espérame, ¿no? Este, pues, cómo lo voy a llevar? ¿Qué no se supone que es el hijo de la promesa? ¿Qué no se supone que por medio de él, pues mi descendencia va incluso a venir el Mesías, ¿no? Porque de él iba a venir el Mesías. No, nunca hubo en él eso. De hecho, dice, si seguimos leyendo, dice la Biblia que Abraham en el verso 3 se levanta muy de mañana, o sea, de madrugada, ensilla el asno, ¿verdad? Toma dos criados y toma a su hijo, Isaac, corta leña, ¿no? Se necesitaba leña para el sacrificio, se levanta y se va al monte de Moriah, a donde Dios le dijo. Al tercer día, o sea, pasan 3 días, y Abraham levanta sus ojos y vio el monte, ¿no? Esto estaba lejos el lugar. Y entonces Abraham le dice a sus criados, aquí que espérenme aquí, voy a subir yo con el muchacho. O sea, el muchacho y yo vamos a subir, adoramos y vamos a volver. Toma Abraham la leña, la pone sobre Isaac, pone el fuego, el cuchillo y se van. Ahora, cuando vamos nosotros al libro de Hebreos, capítulo 11, vemos cómo, o más bien vamos a ver por qué Abraham no le tomó por sorpresa, o no lo sorprendió, o no actuó como yo decía, ¿no? Hace un momento, digo, oye Señor, pues no se supone que Él es el hijo de la promesa, de la descendencia, y de Él van a venir mis descendientes y va a venir el Cristo. O sea, no. Y aquí nos dice por qué. Dice por la fe en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Sí? Acabamos de leer. Verso 18. Habiéndosele dicho, o sea, ya se le había dicho a él, en Isaac te será llamada descendencia. En Génesis 21:12, capítulo antes. Escuchen ustedes lo que dice el verso 19, porque es aquí donde surge o donde está, se concentra el por qué Abraham no dudó en sacrificar a su hijo cuando Dios lo probó. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Pues la Biblia lo que nos está diciendo
es que la fe de Abraham se había rebustecido tanto, se había hecho tan fuerte, tan firme, que él llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Abraham había llegado a un momento en su vida en donde su fe estaba tan fuerte, tan apegada a Dios, que entonces Dios quiso presumir a su hijo, quiso darle el honor, ese privilegio de decir: hijo, Abraham, te doy el privilegio de demostrarme que realmente tu fe ha crecido. Y pasó la prueba. Porque si nosotros seguimos leyendo, Dios nunca tuvo en su mente realmente el deseo de que le ofreciera al hijo. Eso nunca ha estado en la mente de Dios. Aunque algunos dicen que aquí vemos cómo el Dios de la Biblia incitó y le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, y los sacrificios humanos existían en el Antiguo Testamento. Eso no es verdad. No es verdad. Dios de hecho lo aborrecía, prohibía todo esto. Dios, si ustedes leen en la ley, Él le prohibió al pueblo de Israel hacer sacrificios humanos. Cuando Israel sacrificó y daba a sus hijos a Moloch, que era un dios abominable, pagano, en llamas, ofrecían a los hijos, era algo que Dios tuvo que desterrar, limpiar a Israel de todo esto. O sea, no es verdad. En realidad el corazón de Dios nunca estuvo en que Abraham lo matara, que estaba probándolo, nada más. Y pasó la prueba, porque Dios vio, aunque ya lo sabía de antemano, pero Dios pudo ver en un sentido humano que Abraham tenía su fe lista, robusta, firme. Porque en el verso 7, Isaac le pregunta a su padre y le dice: Padre mío. Y le responde Abraham: Dime. Él le dice: papá, está aquí el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero? O sea, ¿dónde está el animalito para el sacrificio? Y Abraham le responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos, o sea, iban caminando a subir al monte, e iban platicando. Cuando llegaron al lugar, dice el verso 9, que Dios le había dicho: edifica a Abraham un altar, acomoda la leña, ata a Isaac su hijo, y lo pone en el altar sobre la leña. Extiende su mano, toma el cuchillo para degollar a su hijo, y entonces el ángel de Jehová le clama del cielo y le dice: Abraham, Abraham. Y él responde: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Sí? Entonces, fíjense, Dios nos lleva a un punto en nuestras vidas en donde nos da el privilegio de demostrar que nuestra fe es una fe robusta, es una fe firme, es una fe sólida, que estamos en un proceso, pero que estamos superando las pruebas. Y eso, hermanos, es parte de la vida, de nuestra vida. No es algo que Dios lo hizo con Abraham y nada más con él, o con Isaac, o con David, o con el apóstol Pablo, o con algún otro hombre de la Biblia o mujer. No, hermanos. Esto es parte de la vida normal que cualquier creyente tiene. Si el Señor lo permite, la semana que entra vamos a ver, ahora ya no a Abraham, vamos a ver a su hijo Isaac. Y vamos a ver cómo Dios, de la misma manera que con su papá Abraham, lo prueba, ¿sí? Y en esas pruebas vamos a ver cómo muchas veces se falla, ¿sí? Porque lo que yo les decía hace un momento, a veces se piensa que los hombres de la Biblia o mujeres de la Biblia eran mujeres u hombres que nunca cometieron errores, que nunca fallaron, que nunca, pues no sé, ¿verdad? Que nunca hubo algo en su vida que los dejara con una mancha, ¿verdad? En su testimonio. No, realmente no. Y con eso tampoco quiero decir que entonces, pues,
pues hagamos lo que queramos, porque al final de cuentas Dios solapa todo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en el proceso de aprendizaje en el que todos estamos, pues cometemos errores. Como decimos coloquialmente, lo dije hace un momento, la regamos. Pero que nuestra fe con el tiempo tiene que ir creciendo, robusteciéndose, tiene que irse fortaleciendo. Eso es un hecho. Y en base a eso es que entonces Dios nos da el honor, el privilegio de demostrar que hemos crecido, que hemos o que estamos ya en un proceso de fortaleza de fe. ¿Sí? Vamos a decirlo de esa manera. Ese es llegar a ese nivel en donde Dios dice, estás llegando a ese nivel, quiero que lo demuestres, quiero que se vea que tu fe es una fe robusta, que es una fe firme en mí. ¿Sí? Y el mejor ejemplo que podemos ver es Abraham. Abraham fue un hombre con errores, con defectos, sí, pero al final de cuentas fue un hombre que pasó la prueba. Una prueba tremenda que yo creo que ninguno de nosotros podríamos decir que estamos listos o que si Dios nos pide algo así diríamos, sí, Señor, creo que no. Pero sin embargo vemos que Dios sabía que Abraham era capaz de hacerlo y era el momento de presumir, de demostrarle al diablo, de demostrarle a Satanás, de demostrarle al mundo que ese hombre era un hombre que Dios lo conocía y le estaba dando el honor de demostrar esa fe a todos. Igual que tú, igual que conmigo, igual que con todos nosotros. ¿Sí? Pues espero que esta reflexión, esta predicación sobre este tema les haya ayudado, les haya bendecido, te estén ayudando, te esté dando ánimo, fuerza, sobre todo en estos momentos que estamos pasando tan difíciles. Yo creo que todos lo necesitamos y todos estamos pasando por un momento en donde Dios nos está permitiendo demostrar de qué estamos hechos, ¿sí? De qué estamos hechos. Por mi parte, pues estoy en la mejor disposición de poder responder y de poder ayudarlos. Pues espero que el Señor los bendiga, esté con ustedes, los fortalezca y que en estos momentos de pruebas o que cuando venga la prueba tengas tú esa fe robusta para demostrar, para que cuando Dios te dé ese privilegio, le demuestres al mundo, le demuestres a los demás que estás firme en Él. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto, como ustedes ya lo saben, por medio de nuestras redes sociales. Y pues, bendiciones.